Bienvenidos a la ponencia Tratamientos para el cáncer gástrico y sus secuelas, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Ana Isabel Ruiz Casado, jefa de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes ahora, no sé si buenos días en otro momento. Es un auténtico placer poder compartir unos momentos con pacientes que me consta que tienen mucho interés en estas presentaciones, en estas comunicaciones que hacemos. El título de la presentación que me han encomendado es Tratamientos para el cáncer gástrico y sus secuelas. Yo, como acaban de decir, trabajo en el Hospital Puerta de Hierro y me dedico exclusivamente al tratamiento del cáncer gastrointestinal, que obviamente incluye este cáncer gástrico. Y, por tanto, digamos que soy extraordinariamente consciente, en la medida que me lo permite la distancia que tengo con los pacientes, que obviamente no siento todo lo que ellos pueden llegar a sentir, pero soy muy consciente del impacto que tiene el tratamiento del cáncer gástrico en la vida del paciente con cáncer, y por tanto estoy muy agradecida de que alguien se haya preocupado por abordar esto. También soy consciente de que es muy difícil en media hora transmitir todo lo que queremos transmitir. He hecho un esfuerzo en intentar pensar qué es lo que podría querer quien está al otro lado de la cámara, y eso es lo que voy a intentar hacer. Así que no sé si va ahora. Más o menos el esquema es abordar primero los tratamientos con intención curativa, abordar luego los tratamientos con intención paliativa, hablar luego de secuelas del tratamiento, que yo creo que todos en castellano tenemos un concepto diferente a lo que serían efectos secundarios. Tienen más que ver con unos efectos secundarios persistentes o con unas consecuencias, digamos, difícilmente manejables o reparables, y luego unas recomendaciones que creo que pueden ser muy útiles. A ver, ¿porque hay algún problema para que pase? ¿De qué no voy a hablar? No voy a hablar de estadificación, es decir, no vamos a abordar el tema de cómo se estadifican los tumores, cómo elegimos los tratamientos, no lo voy a abordar. No voy a hablar tampoco de pruebas diagnósticas, de cuándo está indicada una prueba u otra. No voy a hablar tampoco de prevención de cáncer de estómago. Obviamente todos estos aspectos son tremendamente importantes, pero se escaparían al objeto de esta presentación. No voy a hablar tampoco de cáncer hereditario. Y un mensaje para todo el que esté escuchando: que no se preocupe si no oye hablar exactamente del tratamiento que recibe, porque a veces los pacientes, cuando atienden a una presentación de estas, están intentando verse reflejados, ¿no? Intentando ver si el tratamiento que le están poniendo es el tratamiento del que están hablando. Bueno, eso no necesariamente tiene que ser así, ni necesariamente es mejor. Vamos a intentar olvidarnos de eso. Entonces, como conceptos básicos y como una introducción, vamos a intentar hacernos a la idea de cómo es el estómago, qué es el estómago, qué anatomía tiene. El estómago es la continuación natural del esófago, es decir, ese tubo que comunica la boca con el tracto digestivo más bajo, y sí que me parece importante porque esto digamos que marca una diferencia en muchos aspectos. Tenemos, por una parte,
los tumores de la unión gastroesofágica, que vienen a ser todos los tumores que hay, desde los que están en el esófago hasta los que están en esta zona, y muchas veces cuando se habla de estos tumores en el estómago se habla del cardias, ¿no? De la región del cardias, que es, digamos, la primera región del estómago, aunque esta parte de arriba es lo que llamamos el fundus. Es más fácil, eso es más difícil de recordar, es más fácil acordarse de que el cuerpo del estómago es la parte que tenemos en el medio y justo antes de la salida del duodeno tenemos el píloro y el antro pilórico. Y menciono esto porque tiene una especial relevancia para las secuelas, todo aquello que en la cirugía toca el antro pilórico. Y luego también me gustaría que pensáramos, si nos estamos imaginando así el estómago, vamos a imaginar que damos un corte y que lo que estamos viendo es la pared del estómago. Es decir, esta es la parte que está por dentro, esta es la parte que está en contacto con la comida, que es la mucosa, que es donde realmente se originan los tumores. La siguiente capa se llama submucosa. Y cuando un tumor se hace cáncer, digamos que aparece una infiltración desde la mucosa hacia adentro y dependiendo de cuánto infiltre es cuando nosotros estimamos cómo es la T de la estadificación de T1, T2, T3 y T4 según infiltra hasta qué parte de toda esta pared del estómago. Pero me interesa especialmente que recordemos, porque por lo que vamos a ver a continuación, que la primera capa se llama mucosa y que la segunda capa se llama submucosa. Y con esto en la cabeza, con esta idea de cómo es el estómago, de cómo es esa bolsa que tenemos que contacta el esófago con el duodeno, vamos a abordar cuáles son los tratamientos que se hacen en el estómago con intención curativa. Esto es importante porque digamos que los profesionales sanitarios, cuando nos enfrentamos con una enfermedad, tenemos que ser cuidadosos para ofrecer solo aquellos tratamientos que realmente hayan demostrado su utilidad. Y en este sentido hay que valorar muy bien qué tratamientos podemos hacer o cuándo, en qué ocasiones tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico, porque vamos a ver que es un tratamiento que tiene pues, muchas consecuencias, ¿no? Y esta es la razón de que hace un momento hablara de la mucosa y de la submucosa, porque uno de los tratamientos curativos, que no es el tratamiento en el que la mayoría de nosotros pensamos cuando pensamos en un cáncer de estómago, casi todos pensamos en operar el estómago, en hacer una gastrectomía, que lo vamos a ver a continuación. Pero algunas veces, sobre todo en caso de tumores precoces, en aquellos casos en los que los tumores están limitados a esas capas superficiales, pero no solo. A veces también cuando nos encontramos con un paciente que nos parece que no va a ser capaz de soportar una cirugía, a veces nos planteamos el hacer un tratamiento endoscópico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se hace un abordaje desde dentro. Un gastroenterólogo mete el endoscopio y ahora vamos a ver en la imagen que voy a poner a continuación cómo ellos, con mucho conocimiento pero también con mucha pericia, pueden conseguir hacer un tratamiento radical para el cáncer de estómago sin tener que operar. Esta es una de las estrategias llamadas mínimamente invasivas. Esto se utiliza, pues es un término que también utilizamos a veces para la laparoscopia. Obviamente es diferente. Como digo, esto no lo hace un cirujano, lo hace un gastroenterólogo
y está indicada en circunstancias muy especiales. Para que nos hagamos un poco a la idea, he dejado puesto que la primera resección mucosa que se hizo en Japón, donde, como seguramente muchos saben, tienen muchísima experiencia con el cáncer de estómago, porque allí es un problema de salud pública, y ellos son muy expertos en hacer abordaje de las lesiones precoces, porque por otra parte tienen programas de screening con los cuales diagnostican muy precozmente las lesiones. O sea que es una técnica muy novedosa, insisto, que la hacen los gastroenterólogos y que tienen que tener una formación específica para hacerla. Es verdad que seguramente con esto una persona que no esté acostumbrada a ver endoscopias no se va a hacer a la idea de cómo se hace, pero sí que se van a hacer a la idea cualquiera de ustedes de la dificultad que supone, bueno, pues identificar lo que es una lesión. Esto es como se ve la lesión en el endoscopio. Lo que hacen los gastroenterólogos es que infiltran líquido por debajo para que sobresalga y luego es cuando pueden localizarla y resecarla, ¿no? Lamentablemente, la mayor parte de las veces no podemos hacer tratamientos curativos a través de resecciones endoscópicas mucosas o submucosas. Y en esos casos es cuando pasamos a hacer gastrectomías. Las gastrectomías son cirugías también complejas, son cirugías que deben hacer cirujanos expertos. Eso es así porque, bueno, pues porque como acabo de mencionar, anatómicamente tienen, digamos que bastante complejidad, y también pues porque hay que hacer una cirugía con una disección de un número de ganglios mínimo y tenemos que intentar trabajar pues efectivamente con especialistas en la materia. Aunque son conceptos diferentes, no quería poner más diapositivas, he intentado resumir. Por una parte, tenemos la opción de hacer una gastrectomía laparoscópica. Hay algunas veces en las que los cirujanos pueden conseguir hacer una gastrectomía a través de la laparoscopia, pero esto es un concepto diferente, eso es un concepto también de menos agresión y es, bueno, relativamente menos frecuente hacerla que lo que son las gastrectomías con cirugía abierta. Y en cualquier caso, la gastrectomía puede suponer una gastrectomía total, de lo que hemos visto antes que es el estómago, o una gastrectomía subtotal en la cual se deja una parte del tejido. Esto no es trivial porque conservar estómago da bastante calidad de vida al paciente para el futuro y los cirujanos son muy conscientes de eso y siempre que pueden intentan hacer una gastrectomía subtotal en vez de una gastrectomía total. A diferencia de la técnica que vimos anteriormente, la gastrectomía tiene muchísimos años de historia. Sin embargo, a pesar de tantos años de historia, la verdad es que la técnica que se sigue utilizando es bastante similar a la que se utilizaba hace casi 150 años. Y ¿por qué es tan importante? Pues porque dependiendo del tipo de reconstrucción que se haga, normalmente los cirujanos dependen de dónde están las arterias y las venas para poder proponer un tipo de resección u otra. Entonces, eso depende de dónde está el tumor y de lo que ellos pueden resecar. Y dependiendo de eso, podrán hacer un tipo de anastomosis, es decir, de unión entre el estómago y el duodeno o entre el estómago y el yeyuno. Esta cirugía es más compleja, como uno se puede imaginar, y es la cirugía que además lleva más complicaciones. Que las complicaciones las vamos a ver luego, no es que se me haya olvidado. ¿Qué es lo que hemos aprendido en los últimos años? Lo que hemos aprendido es que
el tratamiento quirúrgico es un tratamiento radical, potencialmente curativo, pero las expectativas de curación mejoran si añadimos un tratamiento. Ese tratamiento puede ser un tratamiento de quimioterapia que normalmente hacemos empezándolo antes de la cirugía, por eso se llama perioperatorio, porque se empieza antes de la cirugía y se da también después de la cirugía. Y actualmente, siempre que se puede, utilizamos un esquema que se llama FLOT. Y he dejado apuntadas las consecuencias de la quimioterapia que después veremos también y comentaremos. Y a veces, cuando no hemos dado ese tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía, nos podemos encontrar con que tenemos un cáncer de estómago suficientemente avanzado como para considerar que no vale solo con la cirugía. Insisto, cuando no hemos dado un tratamiento con quimioterapia previamente, entonces debemos plantearnos la opción de hacer un tratamiento radioterápico postoperatorio. He puesto esta imagen. Las personas que hayan recibido radioterapia conocerán la radioterapia muchísimo mejor que yo. Las que no lo hayan tenido que recibir, pues que sepan más o menos cómo es. Esto es una máquina de radioterapia y bueno, pues el tratamiento es pues como cuando alguien va a hacerse una radiografía o un escáner. No hay demasiada diferencia. Vamos a pasar a los tratamientos con intención paliativa, que son aquellos tratamientos que lo que pretenden es casi como todo lo que nos planteamos, ¿no? Mejorar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Pero hay ocasiones en las que sabemos que no podemos hacer este planteamiento con una intención radical, que sabemos que es una enfermedad en la cual no podemos plantear una cura de forma definitiva. Y como digo, en esa situación planteamos estos tratamientos. ¿Cuándo lo hacemos? Obviamente, cuando sabemos que hay metástasis, pero también a veces lo hacemos cuando el paciente tiene comorbilidades que contraindican la cirugía. Si no vamos a poder conseguir operar, sabemos que no vamos a conseguir la curación. Pero eso no quiere decir que los pacientes no tengan acceso a un tratamiento que les permita vivir más y vivir mejor. He dejado apuntada esta coletilla, también porque alguien puede verse reflejado y también porque es verdad. Aunque las metástasis peritoneales no son ni mucho menos las mejores metástasis que se pueden tener en un cáncer de estómago, algunos casos en los cuales las metástasis peritoneales están limitadas, son de pequeño volumen, están cerca del tumor, esa es la circunstancia ideal, pueden llegar a operarse con intención radical. ¿Y qué tipos de tratamiento tenemos en esta situación? Pues por supuesto tenemos la quimioterapia, que digamos que es lo más conocido para todos, pero también tenemos otros tratamientos como son los anticuerpos monoclonales. Algunos tipos de anticuerpos monoclonales especiales es lo que se conoce como inmunoterapia, que voy a intentar explicar someramente. Y voy a apuntar también algunos tratamientos futuros, de los cuales algunos se acaban de comunicar resultados alentadores. ¿Qué quimioterapia podemos utilizar para el cáncer de estómago? Pues he dejado puestos algunos nombres, por lo que he dicho, pues un poco para que los que están escuchando se puedan reconocer. Utilizamos muchísimo el oxaliplatino, utilizamos muchísimo todavía el cisplatino, que es un medicamento algo más antiguo que el oxaliplatino. Utilizamos las fluoropirimidinas, que es el tratamiento que ponemos en los infusores, pero también es el tratamiento de algunas pastillas, por ejemplo, de la capecitabina, que algunos pacientes recibirán. El irinotecan es un medicamento que también es muy útil en el cáncer de estómago. Tenemos los taxanos, en ocasiones utilizamos el docetaxel, también a veces utilizamos el paclitaxel. Y por último hay una quimioterapia
que en España tenemos limitado su uso, que es la trifluoridinatipiracilo, pero que también ha demostrado que es útil después de los tratamientos más utilizados en lo que llamamos primera y segunda línea. Normalmente en la primera línea solemos hacer combinaciones de 2 o 3 fármacos. En esto tenemos bastantes discusiones los oncólogos y bastante tenemos nosotros con discutir como para trasladar eso aquí. Y después de la primera línea, si el paciente tiene condiciones y lo desea, pues se proponen líneas sucesivas, que en el caso del cáncer de estómago se ha demostrado que son útiles y que se puede hacer. Pero además de la quimioterapia, que es un tratamiento bueno, que se considera más antiguo, disponemos de anticuerpos monoclonales, que son tratamientos más sofisticados, de un diseño dirigido a un punto especial. Son estos tratamientos que se suelen conocer como tratamiento personalizado. No es tanto personalizado que vayan de acuerdo a las características de una persona concreta, como que, por ejemplo, el trastuzumab se puede utilizar en pacientes que tienen una sobreexpresión del receptor de ER2. Es decir, en ese sentido es personalizado. Nosotros estudiamos cómo son las características del tumor y en estos pacientes que tienen esta característica sabemos que si les añadimos este tratamiento, este anticuerpo monoclonal, esto va a hacer que el tratamiento con quimioterapia funcione mejor. Es decir, la quimioterapia más el trastuzumab en aquellos pacientes que tienen unas características especiales es superior a la quimioterapia sola. Y de la misma manera tenemos otro tratamiento que en esta ocasión no seleccionamos a los pacientes por una sobreexpresión, pero sabemos que añadir el ramucirumab a la segunda línea con paclitaxel también mejora los resultados frente al paclitaxel solo. El paclitaxel es este tratamiento que vimos aquí. Entonces, cuando vamos a utilizar paclitaxel en la segunda línea, nosotros sabemos que si añadimos ramucirumab, el tratamiento será más eficaz. Este es un tratamiento que digamos que va dirigido al factor de crecimiento del endotelio vascular, es decir, que de alguna forma es como que limita la formación de nuevos vasos sanguíneos y de esa forma ayudamos a controlar el tumor. Y por último, y a lo mejor podíamos haberlo dicho al principio, pues disponemos en el caso del cáncer de estómago de tratamientos con inmunoterapia. El tratamiento con inmunoterapia lo que hace es que nos ayuda a que nuestro propio organismo pueda luchar contra el tumor. Digamos que los tumores se saben defender de nuestro sistema inmune y crean unas barreras, ¿no? Si este es el tumor, el tumor genera una forma de defenderse del sistema inmune. Y eso hace que nuestro sistema inmune no pueda atacar al tumor. Pero si nosotros utilizamos unos tratamientos que se dirigen justamente a esa barrera que está creando el tumor y hacemos que esa barrera desaparezca, lo que conseguiremos es que nuestro sistema inmune sea capaz de atacar al tumor. Por eso, la inmunoterapia se ha convertido en un tratamiento muy útil, que a veces lo utilizamos en combinación con la quimioterapia, no siempre, en algunos pacientes que tienen, sobre todo en unos pacientes que tienen una alteración genética, nosotros sabemos que el uso de inmunoterapia puede ser muy útil, pero luego en otros pacientes que no tienen esa alteración genética tan manifiesta, aunque sí que pueden tener algunos biomarcadores que nos ayudan a seleccionar a esos pacientes, pues la combinación de quimioterapia con inmunoterapia también se ha demostrado que es útil. Y este lío que he puesto aquí lo he puesto solo por una razón. Lo que intento transmitir es que
continuamente estamos estudiando nuevas moléculas para conseguir mejores resultados en el cáncer de estómago. Hace muy poquito, en una presentación que hice para médicos con esta misma intención, hablaba de lo prometedores que eran los resultados tanto con el zolbetuximab como con el bemarituzumab. Bien, desde que hice esa presentación hace apenas un mes hasta hoy, hemos sabido que el zolbetuximab ya ha demostrado resultados prometedores, de nuevo, no para cualquier paciente, sino solo para aquellos que expresan esta claudina 18.2, que es un biomarcador que nos permite también seleccionar los tratamientos. Ojalá en poco tiempo también podamos decir lo mismo del bemarituzumab, que va dirigido hacia aquellos pacientes que sobreexpresan este biomarcador, y el hecho de poder disponer de más tratamientos y además de tratamientos especialmente dirigidos para circunstancias específicas de cada paciente hace que tengamos muchísimas más posibilidades de mejorar tanto la calidad de vida como la supervivencia. Bueno, y una parte importantísima de la presentación eran las secuelas, obviamente, y en este sentido, no sé si quiero quejarme o hacer un llamamiento o poner de manifiesto que verdaderamente existe un gran desconocimiento acerca de los efectos adversos tardíos en esta enfermedad. Cada vez tenemos más personas curadas de un cáncer de estómago que se han curado obviamente a través de la cirugía y sabemos poco de cómo viven. Sabemos muchísimo, por ejemplo, de cómo viven las mujeres que han pasado un cáncer de mama. Sabemos muy bien qué porcentaje de mujeres tienen cada tipo de síntoma y, sin embargo, hay determinados tumores en los que sabemos mucho menos. Esto pasa, por ejemplo, en el cáncer de estómago. Yo hago un llamamiento, no sé si aquí o me lo hago a mí misma o creo que debemos pensar y considerar que necesitamos investigar un poquito más y trabajar un poquito más con las personas que han tenido esta enfermedad. Pero hay cosas que sí que se saben. Hay estudios también que se han hecho aquí en España, ha habido iniciativas que han intentado conocer cuáles eran los problemas que tenían los pacientes. Agradezco mucho a las organizaciones que han tenido esa iniciativa porque a mí personalmente me ha enseñado muchísimo de mis pacientes y esto, por ejemplo, es la conclusión de un artículo no de pacientes españoles, pero estoy segura de que se podría trasladar, extrapolar totalmente, en el que decían que la calidad de vida de esto de QOL es como escribimos nosotros calidad de vida para no meter tanto rollo en las diapositivas. La calidad de vida de los pacientes no solo depende de los síntomas que presentan, sino también de la capacidad de los pacientes para tomar las riendas y manejar su nueva situación. Es decir, tenemos que trabajar mucho explicando a los pacientes cuáles van a ser las consecuencias de los tratamientos que vamos a hacer. Y es verdad que a veces nosotros también necesitamos conocer mejor esas secuelas. Hace poco me decía una paciente, si yo hubiera sabido lo que significaba la gastrectomía, no me habría agobiado tanto al principio o lo habría manejado de otra forma. Es infinita la necesidad de información que tienen los pacientes y es limitada la capacidad que tenemos los profesionales sanitarios a veces de dar esa información. Entonces tenemos que encontrar vías de información alternativas que a veces pueden ser folletos informativos o difundir ese conocimiento para intentar ayudar. Lo que está clarísimo es que las personas que han recibido un tratamiento para el cáncer de estómago necesitan ayuda. Hay personas que no, que tienen una evolución mucho más fácil, pero en una gran parte se necesita soporte. El psicológico es muy conocido, pero no solo psicológico, también físico, también una rehabilitación física y también soporte social. En lo que hemos hablado del tratamiento endoscópico, pues puedo decir que no se esperan secuelas, salvo las complicaciones inmediatas que pueda tener el procedimiento.
Sin embargo, con la cirugía sí que se esperan secuelas. Sabemos que existen síndromes posgastrectomía, que son una constelación de secuelas secundarias a esos cambios anatómicos y fisiológicos que vimos en aquel dibujo que ponía Bill Roth y de Rooks. Perdón, Bill Roth 1 y de Rooks. ¿Y por qué ocurren? Bueno, pues por una parte es fácil entender que quitamos anatómicamente un reservorio que es el estómago. Cuando nosotros comemos, el estómago hace una labor de digestión, la comida está ahí, va pasando poco a poco al intestino y cuando nosotros quitamos ese reservorio, primer punto, quitamos esa función de almacén, de ese almacén que hace por un tiempo el estómago. Pero por otra parte, al operar, los cirujanos hacen una denervación vagal, es decir, tocan algunos nervios que son bastante importantes para el bienestar de la persona y que además con frecuencia pueden ocasionar diarrea. Y por último, y no menos importante, tenemos las secuelas de la disrupción del mecanismo pilórico. Aquel punto de salida, aquella valvulita que teníamos a la salida y que se iba hacia el duodeno, si nosotros alteramos con la cirugía ese mecanismo de vaciamiento del estómago, vamos a tener problemas porque la comida va a pasar directamente a un órgano que no está preparado para recibir tanto volumen de comida. Así que, ¿qué le pasa a las personas que han tenido una gastrectomía? Pues que casi la tercera parte se siguen quejando de dificultad para tragar al año de la cirugía. No es tan raro tener dificultades para tragar. A veces no son diarias, a veces no son continuas, pero es muy frecuente que los pacientes lo tengan. Pero también van a tener dolor, a veces náuseas, vómitos, restricciones para comer y pérdida de peso. Es tremendamente frecuente la pérdida de peso en los pacientes gastrectomizados. En algunas series, el deterioro en la calidad de vida, es decir, el impacto que tienen los tratamientos en la calidad de vida del paciente, persiste más allá de los 5 años. Es decir, una vez acabado el tratamiento, 5 años después, el paciente sigue teniendo alterada la calidad de vida. Y otro efecto secundario que es muy frecuente y que comparten casi todas las personas que han recibido tratamiento para el cáncer es la fatiga. Es un efecto adverso persistente y que interfiere muchísimo la calidad de vida. Es bastante frecuente cuando se ha estudiado en los pacientes con cáncer, con cáncer de estómago, pero obviamente si no preguntamos, si no atendemos a ese síntoma, no nos vamos a enterar. La gastrectomía tiene también secuelas metabólicas. Debido a trastornos de la absorción, nos podemos encontrar con un trastorno de absorción de la vitamina B12, que es por lo que se manda a poner inyecciones de vitamina B12 después de la gastrectomía, y también puede haber problemas para la absorción de hierro. En lo que se refiere a la pérdida de peso de la gastrectomía teóricamente se estabiliza a los 3 meses, pero tenemos que tener cuidado porque puede haber una pérdida de peso persistente debido a la mala absorción. Hay que llamar la atención también acerca de que puede haber déficit de cobre, hacia lo cual a veces los médicos no prestamos una atención suficiente. Y otro problema que parece que podrían tener las personas gastrectomizadas es enfermedad ósea, debido también a un trastorno de la absorción del calcio. Podría haber osteoporosis y osteopenia, aunque es verdad que no está clarísimo cómo hay que intervenir, cuánto hay que buscar ese diagnóstico, pero en algunos artículos sí que recomiendan el uso de calcio y de vitamina B12. Y como recomendaciones generales, ¿yo qué diría? Y con esto nos aproximamos al final. Me gustaría hacer una mención hacia aquellas personas que a lo mejor le acaban de diagnosticar de un cáncer de estómago o que están recibiendo un tratamiento perioperatorio y están en la primera parte y tienen la cirugía a la vista. Recordar para las pocas personas que todavía siguen fumando que dejen de fumar antes de la cirugía. Es tremendamente importante el impacto que tiene el abandono del tabaco, cuanto antes mejor con vistas a la cirugía. Es muy importante también
que se preparen desde el punto de vista nutricional y vayan de alguna manera sobrenutridos a la cirugía. Sobrenutridos quiere decir sobrenutridos con una alta carga proteica, que estén preparados para el estrés metabólico que supone la cirugía, pero también, y no es nada poco importante, el ir preparados psicológicamente. El afrontar las cirugías con una preparación psicológica ayuda a mejorar la evolución. Y quería prestar una atención especial a la preparación física para la cirugía, lo importante que es llegar en una buena condición cardiorrespiratoria, con entrenamiento a través del ejercicio aeróbico para el corazón y para el pulmón. Lo súper aconsejable que es, con vistas a una cirugía, entrenar los músculos respiratorios, que eso nos tiene que ayudar un fisioterapeuta para entrenarlo, pero también lo importante que es el entrenamiento de fuerza para mejorar la masa muscular y con ello la composición muscular. Y para las personas que ya han pasado la cirugía, o para aquellas personas que no han sido operadas pero que realizan un tratamiento con una de estas opciones que hemos visto anteriormente, recordar que los estilos de vida saludables, tanto para los pacientes con cáncer como para los que no lo hemos tenido de momento o no lo sabemos, es abandonar el tabaco, evitar el alcohol en la medida de lo posible. Si es posible hacer una dieta saludable, y un buen ejemplo es la dieta mediterránea en nuestro entorno, y muy importante para todos los pacientes en tratamiento, mantener una rutina de ejercicio. Se deben realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada o vigorosa, y no olvidarnos de que también hay que hacer ejercicios de fuerza y de flexibilidad. Como conclusiones, me parece que estoy en tiempo, la gastrectomía tiene secuelas a corto, medio y largo plazo. Es imprescindible la educación y el soporte a los pacientes. El resultado de la cirugía mejora si se añaden otros tratamientos, como es la quimioterapia o la radioterapia. A veces no se puede operar, no podemos pensar que con el tratamiento vamos a curar, pero hay que buscar el mejor tratamiento en cada momento y recordar a todos que se incorporan nuevos tratamientos continuamente. Y por último, e importantísimo en un congreso de pacientes, la participación del paciente es esencial para evitar y gestionar mejor las secuelas de la cirugía, pero también para mejorar la calidad de vida a lo largo de la enfermedad. Y esto es todo. Ojalá os haya podido ayudar. Un abrazo. Estoy segura de que así ha sido, así que muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia Tratamientos para el cáncer gástrico y sus secuelas. Agradecemos una vez más a la doctora Ruiz Casado su colaboración, totalmente altruista, y a los asistentes su interés. Muchas gracias. Gracias.